¿Qué tal, familia? ¿Cómo están todos por allá? Espero que todos estén muy bien. Nuevamente, como todos los jueves, este es su programa Levántate y Resplandece. O esta transmisión, en vivo, Levántate y Resplandece. Les saludo a todos, ¿verdad? Recordemos que ahora nos multiplicamos los martes de oración en el perfil de su servidor, y los domingos toda esa maratónica, pero no como la de enlace, ¿verdad? Toda esa maratónica para poder escuchar la palabra, orar, testimonio. Tuvimos la vez pasada muy buen testimonio, casi 1000 y resto de reproducciones. Les agradezco a los que están compartiendo los videos, y les agradezco más a aquellos que cuando estamos en vivo hacen un grupo en vivo, porque usted no se imagina el alcance que podemos tener a través de esas buenas iniciativas de compartir el video. Nunca se le olvide compartir el video, nunca se le olvide hacer un video en vivo, disfrutarlo con su familia. Si no pudo verlo, ahí queda en la página, entonces usted después, ya despuesito, lo puede ver con toda facilidad. Yo siento que estos lentes están como torcidos. Bueno, un saludo muy bonito a todos de parte de su servidor Danilo López, pastor salmista, tu amigo. Quiero hoy compartir un tema muy interesante y disculparme porque hoy teníamos la entrevista, ¿verdad? El pastor Randall Cascante, pero ahí de repente no pudimos finiquitar algunos detalles. Entonces posiblemente, y creo que lo más posible, el martes vamos a tener esta entrevista que nos va a bendecir mucho, una conversación muy amena sobre todos estos temas que estamos viendo. La gente dice: pastor, ya he escuchado a mis seguidores decir: pastor, ¿por qué usted solo habla del coronavirus? Me dice mucha gente. Usted solo habla de la cuarentena. Porque usted solo habla del escenario. O sea, es el escenario donde estamos, es lo que estamos viviendo. El coronavirus ha arrebatado la vida de mucha gente que nosotros amamos, aún dentro de la familia de nosotros, que se habían formado, ¿verdad? Hay un gran dolor porque gente hasta de la familia esto le ha afectado. Ya creo que a todos nos ha afectado la cuarentena. Nos levantamos, desayunamos tardísimo, de repente oímos las noticias, nos levantamos así como esa película, el día de la marmota, ¿verdad? O el cumpleaños, el feliz día de mi muerte. Feliz día de mi muerte, sí. De repente, los que la vieron, la misma situación, el mismo escenario. Y por eso queremos ser actuales y hablar de temas actuales. Por supuesto, va a haber un tiempo en que ya no vamos a estar hablando de eso. Ahora, ¿qué nos invita, nos incita? Dice aquí: oración, primo, por mi salud, estoy un poco agripada. Vamos a orar por Chavarría Garay también, mi primita allá en Nicaragua. Alexander J. Torres también en Nicaragua, lo saludamos y lo bendecimos. Así es. O sea, queremos de repente, porque es que hemos abierto la puerta a hablar de estos temas, y yo siempre hablo, los que no me conocen, yo siempre hablo de cosas actuales, para que el mensaje sea algo que podamos ponernos, que podamos teologizar en medio de lo que estamos viviendo. Y entonces de repente nos ha abierto una puerta muy importante este tema en los que estudiamos la profecía bíblica. Todo este tema del orden mundial, la eugenesis, el propósito del virus, todo esto nos está dando la oportunidad de repetir como un eco algo que tiene que ver con la escritura, con estos últimos tiempos,
y por supuesto con las señales del fin. Hoy quiero hablar un poquito de las señales del fin y quiero leerles en Apocalipsis 13, versículo 14, 13-14. Dice: y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Ahí está hablando del anticristo, que tiene poder de hacer señales y que la gente lo sigue porque es un milagrero, ¿verdad? Y hace una imagen de la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la bestia, a la imagen de la bestia. O sea, era una imagen. Y le dio aliento, le dio vida, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Bueno, este asunto de darle vida a un ser inanimado, podemos hablar de la inteligencia artificial y podríamos hablar hasta de la robótica. Un día esto estaba viendo un robot ahí, interesante, cómo habla, cómo responde, como si que entendiera lo que está diciendo. Hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, o sea, sin distingo de clase social, ni edad, ni género, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, ¿verdad? O sea, a todos, gobierno mundial, o sea, nadie podía, ahí no había patriotismo, es un globalismo total, es una política global en todo el mundo, y los obligaba a ponerse una marca, ¿verdad?, en la frente y en la mano derecha, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, un sistema de un gobierno mundial económico que rigiera a todos a través de una marca, y que parece que hay un desarrollo tecnológico en términos de lo que es la inteligencia artificial, infundiéndole vida a una imagen inanimada que representaba a este personaje que es la bestia. Dice: y aquí la sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. El 666 no es un número satánico, no es un número de los Illuminati, no es un número de las bandas de rock, no es un número del diablo, es un número de hombre. O sea, se refiere a que en toda, y lo podemos ver ahora actualmente, en todo desarrollo tecnológico, todo desarrollo humano, aparece el 666. Ahora lo vemos en el código de barras, lo vemos en el desarrollo, en todo el asunto del desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, todos estos temas que son muy actuales. Podemos ver el 666, por ahí dicen que hay un R666, no sé qué, bueno, yo no sé, hay cosas que la gente dice que hay que ponerle atención y a veces hay que desestimarlas. Pero lo que yo sé es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que va a venir un gobierno mundial, un orden mundial, una normativa mundial, ¿verdad?, donde vamos a vivir en una aldea global. Todas son esas palabras que nos están metiendo en la universidad, en el colegio, en la empresa, que tienen que ver con este orden mundial, en el cual va a tener que entrar esa parte de lo económico. Nadie va a poder comprar ni vender sin entrar en este régimen, un régimen autoritario, por cierto, como los gobiernos de nosotros se están convirtiendo, por más democráticos que sean, se están volviendo gobiernos autoritarios. Ahora con esta pandemia o plandemia nos damos cuenta cómo a través de un virus y de una situación de salud los gobiernos se están volviendo autoritarios, están quitando los derechos individuales de las personas, hay una violación de los derechos, se están incumpliendo todas las medidas, todos los consejos que se han hecho a nivel internacional se están incumpliendo por obedecer a un espíritu
no me refiero a un fantasma, no. Me refiero a una mentalidad. Estaba viendo ahora que con este tema del coronavirus, Costa Rica cierra las fronteras y viola todos los tratados de libre comercio con Centroamérica. O sea, esta situación política global que estamos viviendo, que están siendo impulsadas por gobiernos internacionales, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, al que estamos deudores y entonces somos esclavos, el Banco Interamericano de Desarrollo, este asunto de los derechos humanos, la ONU, ¿verdad? La OMS, Organización Mundial de la Salud, todo es mundial. Globalismo se nos vino encima. Está empujando a los países a convertirse en naciones autoritarias. Ya que la izquierda, que la derecha, olvídese, todos los países van hacia ese norte de volverse autoritarios, como dice Apocalipsis 13. ¿Qué dice? Que quisieran o no quisieran, tenían que marcarse, porque solo así podían comprar o vender, ¿verdad? O sea, desaparecería la moneda y con una marca desaparecería el colón, la moneda. Con una marca solamente entraría la gente dentro de este orden económico, y el que no quisiese, la imagen que se le dio vida, se le dio inteligencia artificial, podríamos decir, ese robot, ¿verdad? Como algunos piensan, de la bestia, podía matarlos si no la adoraran. O sea, no estamos hablando papaya, como decimos en mi barrio. Estamos hablando lo que estamos viendo y cómo se amolda a todo lo que hemos estado estudiando en la profecía. Saludos desde Nicaragua, de tu primo cuñado Chavarría Erling. Amén, un saludo bonito a todos por allá. Gloria a Dios. Ahora, quiero hablar de las señales del fin, porque definitivamente estamos en el fin de los tiempos y tenemos que hablar de estas cosas sin miedo, sin miramientos. Ahora le voy a decir por qué. Y vamos a ir al libro de Mateo, a uno de los profetas más perfectos, únicos, el que yo más amo, uno de los mejores escatólogos, y es nuestro Señor Jesucristo, mi amado Señor, tu amado Señor, que estamos esperándolo en medio de toda esta crisis. Ya estamos esperando, estamos preparándonos, o estamos preparados para ver su rostro en cualquier momento. Ya se está ordenando, el diablo está ordenando el gobierno satánico para el anticristo. Usted lo ha visto cómo nuestros gobiernos se han vuelto satánicos, estúpidos, ridículamente estúpidos, ¿verdad? Con este tema del matrimonio de personas del mismo sexo, que nunca va a ser un matrimonio, porque matrimonio es matriz, y la matriz defiende a la madre y al niño. O sea, esta estupidez en la que ha caído, de esquizofrenia social en la que han caído nuestros gobiernos, no es nada más y nada menos que políticas de gobierno que están enfiladas al nuevo orden mundial. El matrimonio de las personas del mismo sexo es para todo el mundo. ¿Y qué es lo que está creando? Un problema moral y una guerra entre la iglesia y el Estado. No, lo que está creando simplemente es control de la población. Es como este virus maligno que mandaron, que está creando un control de la población, o la eugenesia, el deseo de controlar, quitarnos a los enfermitos, quitarnos a los más viejitos, quitarnos a los que están a los enfermitos, ¿verdad? Y si no, quitarnos a los niños con el tema del aborto. Y si no, impedir que nazcan más niños, permitiendo más matrimonios a través de una ficción jurídica, porque nunca será un matrimonio, sino es un engaño tanto para los homosexuales, pobrecitos, porque los está engañando. Ellos nunca serán un matrimonio, sino que el gobierno los está engañando para que no se reproduzcan, para que la gente no se reproduzca. Bueno, entonces el anticristo está creando su gobierno, está enfilando al mundo a un nuevo orden mundial,
Y cuando hablo de orden mundial, no piensen en los Illuminati y toda esa paja que hablan ahí en internet. No, sino a Apocalipsis 13, que estoy leyendo. Y este mundo cada vez se vuelve más loco y va en el caos. Pero Jesucristo también está preparando a su iglesia para el arrebatamiento. Jesucristo también está haciendo cambios, reformas a su iglesia. Y yo creo que esto que estamos viviendo ahorita de quedarnos sin templos, de esta catarsis en la que hemos entrado con todo este tema de nuestra libertad religiosa y todo este asunto que nos ha puesto a pensar en la venida del Señor, de lo cerca que está y lo preparados que debemos estar. Jesús nos habló de eso hace mucho tiempo. En Mateo 24, en el versículo 1, Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, dice Mateo 24:1, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, eso era majestuoso. Era un edificio adornado con oro, con perlas, una arquitectura, un diseño impresionante. Era el orgullo de los judíos en aquel entonces. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, ellos rajando, vea qué templo, vea qué belleza, vea qué hermosura y la arquitectura. Jesús les dice, ven todo eso. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús profetiza y declara lo mismo que dijo Daniel. Vea qué interesante. Jesús está repitiendo algo que Daniel, otro profeta insigne en la Biblia, muy apocalíptico, escatológico, que es Daniel, había escrito miles de años atrás. Daniel 9:26, vea lo que dice, qué interesante para los estudiosos de la profecía. Daniel 9:26 dice, aleluya, después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, Daniel está profetizando el Mesías años antes de que Jesús viniera. Y dice que le van a quitar la vida, pero no por sí. O sea, no él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, o sea, el templo. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durará la devastación. El general Tito en el 70 después de Cristo, después de que Cristo es crucificado y muere, igual que lo dijo Daniel, en el 70 después de la muerte de Jesús, aproximadamente, el general Tito se levanta con sus ejércitos y conquista la tierra de Israel, de Jerusalén, y destruye el templo y lo deja en escombros, así como está ahora, una pura pared donde llegan ellos a hacer así, ¿verdad? El muro de las lamentaciones. Bueno, esa profecía era inminente que ocurriera después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Creo que Jesús está haciendo mención de esa profecía, pero me llama la atención cuando leo el Evangelio sinóptico de Lucas, capítulo 21, porque hay una historia que Lucas nos revela que los demás evangelios no. Y es que antes de Jesús entrar en esa discusión o esa plática con sus discípulos acerca de la majestuosidad del templo y cómo iba a caer, cómo iba a derrumbarse, cómo iba a quedar en escombros, y se cumple después en el 70 después de Cristo, históricamente está ahí en los anales de la historia. Jesús está hablando de las ofrendas. Lucas 21, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de la pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces,
Cuando empezaron a hablar de las ofrendas y de que Jesús vio una ofrenda más pura en aquella viuda que no tenía nada, que lo daba todo, a diferencia de los ricos que dan lo que les sobraba, empieza este discurso de las señales del fin. Y Jesús comienza esta temática de las señales del fin hablando del derrumbamiento. Yo pienso que del 70 después de Cristo, pero también en sentido profético Jesús se refería a que la estructura, el modelo de ofrendas, de sacrificios, todo eso venía para abajo, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo lo que revela Hebreo, ¿verdad? Cómo Israel cayó en ritos vacíos, ritos que Dios les dio pero que ellos nunca entendieron, y que todo ese sistema religioso que los fariseos defendían, tanto como el lujo de sus templos, tenía que caer según la profecía bíblica, según la profecía de nuestro amado y queridísimo profeta que es el Señor Jesucristo. Yo pienso que Jesús nos está hablando de esa caída de esa estructura. Pero creo que Jesús está hablando un poquito más allá. Nos está hablando en este tiempo de que muchas estructuras religiosas, muchas estructuras eclesiológicas, denominacionales, ¿verdad? Va a llegar un tiempo profético en el cual tienen que caer, o apocalíptico en el cual tienen que caer. Estaba viendo, hay cosas que tienen que caer en la iglesia hoy en día. ¿Cómo es posible que hayan maratónicas de enlace en esta crisis económica diciéndole a la gente que ofrende y diezme para que Dios lo sane del coronavirus? O para que ofrende y diezme para que Dios lo ayude económicamente en esta crisis. No. Ese empoderamiento falso que los fariseos se habían arrojado, todo eso creo que Jesús nos está hablando de que se tienen que caer estructuras, de que se tienen que caer modelos, de que hay ritos vacíos que la iglesia de los últimos tiempos tiene que desvestir, volver a la esencia. Hay algo que el templo, ahora que nos quedamos sin templo, y vea lo que voy a decir acá, hay algo que ahora que nos quedamos sin templo nos hemos vuelto en esta catarsis, en esta meditación profunda. Y yo vengo hablando con la iglesia hace algunos años diciéndole, porque siento en mi corazón como una desesperación por decirles, nos vamos a quedar sin templos, volvamos a las casas, hay que volver a las casas, hay que volver a la esencia de las casas. La iglesia de nosotros se llama casa de obreros, porque comenzó en las casas, donde comíamos juntos y partíamos el pan con sencillez de corazón, donde no habían ricos ni pobres, donde no habían estudiados ni no estudiados, donde no habían teólogos ni no teólogos, ¿verdad? Donde al pastor Dani le decían Dani, bendito sea el nombre del Señor. No teníamos títulos, nos amábamos, nos servíamos en la casa. Cuando comenzábamos en la casa, no habían celos, no habían envidias. Estábamos en la casa buscando a Dios todos juntos. Y creo que tenemos que volver a eso. Tiene que venir un derrumbamiento de las estructuras eclesiológicas, ese poder nicolaíta de piramidal, ¿verdad?, que las denominaciones nos han vendido. Hay muchas cosas que se tienen que caer. La liturgia, la forma de hacer el culto. La liturgia, por ejemplo, en términos de lo que Jesús estaba hablando en su época, la liturgia era religiosa, era hipócrita, no era sencilla, no era real, era una pura apariencia. Todo eso tenía que ser derrumbado. Al derrumbarse el templo y quedar solo ese muro de los lamentos, se derrumbaba la ley. Y debajo de esos escombros brotaba una nueva esperanza para aquellos que estaban hastiados de la hipocresía, de la religiosidad, de los cuellos largos, de los corbatudos. En aquel entonces eran los de sotanas largas.
los que tenían, ¿cómo se llama? Estalactitas, filactelías, perdón, efod, y ahí echando pecho con el efod, y ¿cómo se llama? Destellando a la gente, así como yo, destallando a la gente, así como lo hice yo, con el brillo de las piedras que tenían en el efod de lino, humillando a los demás. Todo eso tenía que caer, esa humillación, esa hipocresía, esa arrogancia que no habla del Evangelio, que la ley les había heredado por su mal corazón, porque la ley no tenía eso, pero su mal corazón los hizo legalistas, los hizo disciplinarios, religiosos, juiciosos, fariseos. Todo eso que nosotros entendemos como los fariseos y que nos repugna en lo que nos hemos convertido, en lo que la iglesia evangélica tal vez se ha convertido, no todas. Todo eso tiene que caerse. Todo esto que nos quedamos sin templos tiene que llevarnos a esa catarsis, tiene que llevarnos a esa meditación. ¿Será que estábamos demasiado atenidos a nuestros templos? Y como los judíos, ¿verdad? Como los discípulos de Jesús, mira el templo y qué lindo, y vea los parqueos. ¿De qué sirven los parqueos cuando hay coronavirus? ¿De qué sirven las mega iglesias inmensas cuando el Ministerio de Salud dice solo 75, solo 100? Todo se cayó. Toda esa estructura religiosa y lo que representaba. Entonces comenzaron en las casas, ¿se acuerdan? La iglesia de los Hechos era una iglesia que comenzó en las casas como casa de obreros. Comenzó en las casas, en el repartimiento del pan, comiendo con sencillez, alabando a Dios en las casas, huyendo de la persecución, en la sinceridad, que es algo que hemos perdido, en la gracia, en el perdón, en ese evangelio donde no importa si eres rico o eres pobre, no importa si eres esclavo o eres libre. Bueno, por ahí va lo que voy a hablar. Esta conversación fue una catarsis como la que yo espero que usted esté sintiendo en este momento. Como esa meditación que nos dejan esas películas que tienen un tema o que lo ponen a uno la cabeza loca. Ellos se fueron meditando. ¿Cómo que toda esta gloria y todo lo que hemos venido construyendo y lo que han venido construyendo nuestros líderes y lo que hemos venido haciendo y cómo nos estamos representando con el gobierno y cómo estamos tan cerca del gobierno romano, nosotros los fariseos ahora hablamos con el César, qué lindos que somos, ¿verdad? Qué importantes, qué inteligentes e intelectuales, que hasta el César nos pone atención. Todo eso tenía que caerse, su teología, sus estudios, todo lo que habían construido, ¡pum!, lo botó el Señor. Él lo dijo, eso se va a caer. Yo creo que viene un tiempo en que todo eso se tiene que caer. Lo he dicho muchas veces, las megaiglesias no son sostenibles en América Latina, en países pobres, en países que viven la miseria y el dolor de gobiernos que nunca los van a respetar y que los tratan como un número más, como basura, como números que matémoslo, que maten a sus propios hijos, aborten, dice el gobierno. Matémoslos, que este virus mate a los enfermos. Imperio romano cruel. Pero de ahí, de toda esa crisis, todo ese escenario, que es de lo que venimos hablando, no más de otra cosa. Yo no soy ni político, ni politólogo, no soy epidemiólogo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Es de lo que venimos hablando. Medio de escenario, ese escenario caliente, aburrido. Las palabras de Jesús hacían mella. Y ellos se fueron pensando con una catarsis que los hizo meditar y hacer una pregunta interesante. ¿Cuándo serán estas cosas? Él se los lleva al Monte de los Olivos y les pregunta. Y entonces ellos están pensando, o sea, el templo se va a caer, nos vamos a quedar sin templo. Y ya no vamos a cantar como antes.
Y ya no vamos a celebrar sacrificios como antes. Tanto que cuesta eso. Y no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces sacan la pregunta que nos mete en este tema de las señales del fin. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No dice fin del mundo, pero eso se lo dejo para la próxima. El fin del siglo. Quédese pensando en eso. Quiero saludar aquí muy especialmente a mi hermano Randall Cascante Salas, pastor, salmista, un amigo muy especial. Ya nos pusimos de acuerdo. Vamos a ver si lo tenemos en este martes para conversar de todos estos temas a la luz de la palabra y poder llevarlo a usted a una catarsis, a una meditación, a un pensamiento, una reflexión. Ahora que nos quedamos sin templos y todo eso, de repente, no sé si será el momento, pero yo sé que viene un tiempo en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hay modelos, estrategias, cochinadas que hemos recibido del mundo que tienen que caer en el nombre poderoso de Jesús, porque la iglesia que Jesús se va a llevar en el arrebatamiento no está llena de fariseísmos ni intelectualoides. Es estudiada y se prepara y todas las cosas, pero no tiene su énfasis en sus títulos ni en su arrogancia. Es una iglesia humilde, llena del amor, de la restauración. No vende a su hermano, no lo lleva a la cruz, no lo entrega ante el concilio. Todo eso tiene que caerse en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y otras cosas, el abuso con el tema de las ofrendas, el abuso en el altar, todas cosas que, o sea, aquí no es disparar y atacar a no, que nosotros en esta catarsis estamos pensando. Yo no sé usted, lo que pasa es que usted es el yo nunca, ¿verdad? Dice Randall, el yo nunca y el yo siempre. Y a veces siento que estoy hablándole a yo nunca. Yo nunca nada de lo que uno dice. No, yo estoy hablando todos. Todos deberíamos pensar por qué los templos se cerraron. ¿Por qué? ¿Será que ahora tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo? ¿Será que era necesario que se derribaran altares? ¿Será que era necesario que no quedara piedra sobre piedra? No porque vamos a quedar en la ruina y en la calle, sino porque viene un nuevo levantamiento. Viene algo fresco. Así como el mundo está en un nuevo orden mundial, la iglesia tiene que prepararse a un nuevo orden. A ver si suena bien lo que estoy diciendo. No de doctrina, la doctrina es la misma. La tarea es la misma. El trabajo es el mismo, la palabra es la misma. Yo no estoy hablando de movimientos raros. Neopentecostales extraños. No, ya es suficiente tenemos con los reformados, los pentecostales, los neopentecostales, ¿cómo se llama? Los católicos, todos estos testigos de la palabra que han hecho su propio movimiento. O sea, yo estoy hablando de volver a la esencia, de volver a las casas, de volver al amor, de volver a la palabra, a la doctrina, a la santidad, de volver a la humildad, de volver a partir el pan en las casas. Bueno, bendiciones, los quiero mucho. Sirleis Umaña, bendiciones. Mari Cruz Girón, también un saludo, bendiciones. Randall Cascante Salas, un abrazo inmenso a todos los que estuvieron por acá con nosotros. Los bendigo y los saludo. Manténgase ahí. Ya sabe, el martes tenemos entrevista. El domingo viene volviendo a, ¿cómo se llama? Casa de Obreros. La maratónica Casa de Obreros. El martes la entrevista. El jueves la palabra. O sea, mantengámonos juntos, pero ojalá que nos vayamos pensando como nos hace pensar una película. Bendiciones.